Bien, en este otro ejercicio hay que revisar bien la redacción. Recuerda que todo está en la redacción para saber interpretar los datos que nos da el problema y cómo podemos ir utilizando esos datos en alguna ecuación que nos ayude a resolver el ejercicio. En este ejercicio nos dice, se deja caer una pelota desde una altura de 2 metros. En el rebote, la pelota alcanza una altura de 1.85 metros. La velocidad de la pelota justo cuando hace impacto con el suelo es lo que te pide determinar en el inciso A. En el inciso B, la velocidad que tarda la pelota justo cuando sale del piso en el rebote. Inciso C, el tiempo que tarda la pelota desde que se deja caer hasta que hace impacto con el suelo. Y por último, el tiempo que tarda la pelota desde que deja el suelo hasta que alcanza una altura de 1.85 metros. Ahí te va. Primero vamos a plasmar los datos. ¿Y cómo lo podemos ir resolviendo? Ahí te va, lo voy a poner aquí arribita. Dice, se deja caer una pelota desde una altura de 2 metros. Vamos a decir que aquí está la pelota y a partir de aquí se deja caer. Si un objeto se deja caer, su movimiento va a ser hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Va a recorrer una altura. Aquí te dice que va a recorrer una altura, vamos a ponerlo hasta aquí, de 2 metros. Vamos a decir que aquí llega justamente a recorrer los 2 metros, que si nos dice que son 2 metros, estamos hablando de altura, además ahí nos dice la palabra altura. 2 metros. ¿Ok? ¿Qué datos conocemos? Sabemos que se va a dejar caer la pelota. Dice, en el rebote, la pelota alcanza una altura de 1.85 metros. Cuando tú dejas caer una pelota de básquetbol, de fútbol, de lo que quieras, tú la sueltas, pega en el suelo y se eleva. En este caso dice que se va a elevar y que va a alcanzar una altura de 1.85 metros. O sea, va a ir hacia arriba. ¿Sale? Se va a mover. Tiene que tener aquí una velocidad forzosamente para que se pueda mover hacia arriba. ¿Ok? Y te dice que va a alcanzar una altura de 1.85 metros. Aquí está una altura de 1.85 metros. Uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Te piden determinar la velocidad de la pelota justo cuando hace impacto con el suelo. ¿En cuál de los dos hace impacto? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Pues hace impacto del lado izquierdo. Ahí es cuando choca con el suelo, porque del lado derecho es cuando ya sale del rebote. O sea, aquí ya chocó y ya va para arriba. ¿Ok? Entonces lo voy a poner de diferente color solamente para diferenciar los análisis. De color azul va a ser cuando se mueve hacia abajo y de color rojo voy a poner cuando se mueve hacia arriba. ¿Ok? 1.85 metros. Si vamos a analizar en el inciso A la velocidad de la pelota justo cuando hace impacto con el suelo, ya dijimos que es en este lado de la izquierda, y en cada uno de los análisis acuérdate que tenemos que tener un inicio y un fin. El inicio es cuando se deja caer, y si se deja caer un objeto, ya habíamos dicho en el ejercicio pasado o en alguno de los pasados que la velocidad inicial es 0. La velocidad final es justamente cuando choca con el suelo. Algunos pudieran pensar, la velocidad final es 0. No, aguas. La velocidad sería 0 si ese objeto tú lo dejas caer, choca con el suelo y ahí se queda. Por ejemplo, una barra de plastilina o una bolita de plastilina. Si alguien ha hecho alguna vez ese ejercicio, ese experimento, o a lo mejor que has visto a tu hermanito, primito, lo que tengas, alguna persona chiquita ahí, tienen una plastilina que esté jugando con ella y la dejan caer y no rebota. La plastilina va y se queda plasmada en el suelo. Ahí, en todo caso, cuando choca con el suelo y se queda ahí en el suelo, ya sí su velocidad es 0. Pero aunque sea una bolita de plastilina, cuando se empieza a mover hacia abajo va teniendo una cierta velocidad, y cuando choca con el suelo esa plastilina va a chocar con una velocidad. No puede decir que choca con una velocidad de 0, no se puede, no, es imposible. Tendría una velocidad de 0 cuando después del choque ahí se mantiene, cuando ya no se mueve. Pero cuando va bajando, conforme va recorriendo una cierta altura, va a ir aumentando su velocidad. ¿Debido a qué? ¿A qué factor? ¿Qué factor es el que hace que un objeto baje y que empiece a aumentar su velocidad? Debido a la gravedad. Acuérdate que le vamos a considerar negativa en 3 temas: tiro vertical, caída libre y tiro parabólico. Entonces, conforme vaya bajando, esa velocidad, debido a la gravedad, va a ir aumentando. ¿Con qué velocidad choca? Eso es lo que te piden.
No sabemos cuánto vale, solamente sé que va a tener un valor. ¿De cuánto? No sé, pero tiene un valor. Acuérdate que son 5 variables, 5 letras: velocidad inicial, velocidad final, aceleración o gravedad, tiempo y altura. Velocidad inicial ya, que es 0. Gravedad, acuérdate que aceleración en este caso no. ¿Por qué razón? Porque en ninguna parte te dice que hay algo que afecte el movimiento del objeto. Entonces gravedad sí, altura también. El tiempo es lo que te piden en el inciso C, el tiempo que tarda la pelota desde que se deja caer hasta que se hace impacto con el suelo. Aquí está. Y en el inciso A, ya lo mencionamos, la velocidad cuando choca con el suelo. Justo cuando se choca con el suelo, que sería mi velocidad final. ¿Ok? Aquí están los datos de mi primer análisis. Entonces, si tenemos velocidad inicial, gravedad y altura, podemos utilizar la segunda ecuación para el tiempo, ya que la altura, 2 metros, velocidad inicial es 0, por cualquier valor es 0 y se va, la gravedad sí, y el tiempo no. Despejo el tiempo y obtengo este valor. O directamente con la tercera, velocidad inicial 0, gravedad sí, altura también, y saco velocidad final. Y ya, ahí está tu procedimiento. Ya resolviste inciso A y C. Pero ojo, acuérdate, si se mueve el objeto a partir de un punto de referencia y si se mueve ese objeto hacia abajo, acuérdate que velocidades y alturas son negativas. Entonces aquí el 2 tengo que ponerle un signo negativo. ¿Ok? Entonces ya dijimos, con la segunda y tercera ecuación resuelvo inciso A e inciso C. Voy a empezar por la tercera ecuación, nada más porque sí. Velocidad final al cuadrado es igual a la inicial más 2 veces gravedad por la altura. Lo voy a hacer más chiquito para que lo veamos todos. Velocidad inicial es 0 porque se deja caer un objeto, siempre va a partir del reposo. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. ¿Cómo quito este cuadrado de aquí? Sacando raíz en ambos lados, se va el cuadrado con la raíz y me queda la raíz de 2 veces la gravedad, menos 9.8 por la altura de menos 2 metros, porque acuérdate que va hacia abajo. Velocidad final me va a quedar menos por menos, te va a dar más. Te queda 6.26 metros sobre segundo. Ese es el inciso A. Ojo, acuérdate que estamos analizando el movimiento de un objeto hacia abajo. A pesar de que la velocidad final nos salga positiva, nos sale positiva porque tenemos una raíz cuadrada. Acuérdate que tenemos que ponerle el signo negativo porque estamos analizando el movimiento de un objeto hacia abajo, justo lo que está pasando aquí. Menos 6.26 metros segundo. Me falta el tiempo. Este es el inciso A, ya lo tengo. El tiempo me va a responder el inciso C. Habíamos dicho que con la segunda ecuación se puede, pero ahora al tener 4 valores, al obtener yo mi velocidad final, puedo utilizar la primera. 1, 2, 3 valores, despejo el tiempo. Es más sencilla que la segunda, pero acuérdate que tú vas a hacer el procedimiento que tú desees. Velocidad final es igual a la inicial más gravedad por tiempo. Tiempo es igual a la velocidad final menos la inicial entre la gravedad. Sustituyo. Acuérdate que por eso le tenemos que poner el negativo para que se vaya la división de menos de arriba y menos de abajo. Menos 6.26 de mi velocidad final, menos 0 porque parte del reposo, entre menos 9.8. Y ahora sí, menos entre menos te va a dar más. ¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer estos 2 metros? 6.26 entre 9.8. 0.63 segundos. Ese es el tiempo que se tarda en recorrer desde que se deja caer hasta que hace impacto con el suelo. Y ya tienes todos los datos del análisis 1, que es hacia abajo. ¿Okay? 0.63 segundos. Y ya. Acuérdate que si ya tienes los 5 valores, las 5 letras, ya no puedes sacar más. Pero si te piden ahorita la velocidad de la pelota justo cuando sale del piso en el rebote y te pide otro tiempo, entonces se refiere a un análisis diferente, que sería el análisis 2, que sería el color rojo. Ahora, a simple vista, tú pudieras pensar que la velocidad con la que sale del piso en el rebote es la misma de 6.26, porque tú vas a decir, pues si choca con esta velocidad de 6.6, también va a salir disparada hacia arriba con una velocidad de 6.6. Eso es lo que de buenas a primeras uno puede llegar a pensar, ¿ok? Y está bien pensarlo porque pudiéramos decir que es lógica, pero en sí no es lógica. ¿Por qué razón? ¿Por qué dices que no puede ser? ¿Por qué el maestro dice que no puede ser si está chocando con esa velocidad?
¿por qué no puedes salir hacia arriba con la misma velocidad? Y te voy a poner el ejemplo, y tú solito vas a recordar algún hecho en tu infancia. O a lo mejor eres deportista, no sé. Tú simplemente agarras una pelota, y si tú agarras la pelota desde cierta altura, tú la sueltas, choca en el suelo, llámale pelota de fútbol, de básquetbol, de lo que tú quieras. Tú la agarras desde cierta altura, tú la sueltas, se mueve hacia abajo, choca con el suelo. Dime, cuando tú la sueltas, ¿regresa exactamente hasta donde tú la aventaste? No, nunca, jamás. ¿Por qué razón? Te voy a decir por qué. Porque cuando un objeto, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, cuando un objeto, vamos a llamarle esa pelota, se mueve hacia abajo, empieza a moverse, ¿ok? Cuando el objeto, la pelota que tú tienes, viene y choca con el suelo, y choca con una cierta velocidad. ¿Y por qué no puede ser la misma velocidad? Porque esta velocidad de bajada no puede ser igual a la velocidad de subida. ¿Por qué no puede ser igual? Porque, y lo vamos a ver más adelante con más detalle, cuando un objeto choca, hay una pérdida de energía. Como un objeto, acuérdate que cualquier objeto tiene masa y si se mueve, tiene velocidad. Entonces se genera una energía cinética y la energía cinética está dada por la ecuación del medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Va a haber una energía cinética en este objeto que se va a empezar a mover y va a chocar, pero cuando el objeto choca contra el suelo, la masa de este objeto, es menor a la masa del suelo, ¿ok? Y entonces hay una pérdida, hay un choque inelástico, se le llama, o una colisión inelástica, donde una masa es mayor a la otra, y entonces hay una pérdida de energía. En este caso se pierde energía cinética, y esa energía se puede convertir en algo en calor o en alguna otra energía, pero eso se ve más adelante. Y como hay una pérdida de esa energía, si disminuye la energía cinética, también va a disminuir. ¿Qué le va a pasar a la masa? Nada. En física 1, los objetos que analizamos, a la masa no le pasa nada. Obviamente, si tú tienes una pelota y la estás botando, se va a empezar a desgastar, pero eso se ve en otro tipo de áreas. En física 1, en esta parte de cinemática, no analizamos qué es lo que le pasa al objeto, solamente si se mueve o no se mueve, que es lo que estamos manejando desde un inicio. Entonces, la masa no le va a pasar nada, pero la velocidad sí. Como va a haber una pérdida de la energía cinética, también va a haber una pérdida en su velocidad. Y por tal caso, como va a haber una disminución en la energía cinética y una disminución en la velocidad, por eso cuando sale disparado, cuando rebota una pelota, nunca llega hasta el mismo punto, jamás. Siempre llega antes, por lo mismo, por esa pérdida de energía. ¿Ok? Y entonces disminuye su velocidad, significa que la velocidad con la que sale disparada hacia arriba va a ser siempre menor. Por esa razón, por todo lo que te acabo de platicar ahorita, por esa razón no podemos decir que la velocidad de bajada, estos 6.26, va a ser la misma velocidad de subida. Y lo vamos a comprobar matemáticamente. No nada más te creas lo que yo te digo. Compruébalo matemáticamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizar ahora el movimiento de un objeto a partir de un punto de referencia, pero ahora va a ser hacia arriba. Le llamamos tiro vertical. ¿Ok? Y tenemos que tener un inicio y un fin. El inicio va a ser cuando se mueve hacia arriba, que deja el piso en el rebote, y el fin cuando ¿qué? ¿Qué dice el inciso aquí en la redacción? En el rebote, que es lo que estamos analizando, la pelota alcanza una altura de 1.85 metros. Otra vez, en el rebote, la pelota alcanza una altura de 1.85 metros. Si te dice que la pelota va a alcanzar esta altura de 1.85, significa que es la altura máxima que va a poder recorrer hacia arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya está alcanzando. Tú lo aventaste y tú dices, ese objeto que aventé alcanzó una altura de 10 metros. Significa que ya no subió más de 10 metros. En este caso, va a alcanzar una altura de 1.85. Esta es tu altura máxima. Y si un objeto se mueve hacia arriba libremente, porque no hay nada que nos afecte en el movimiento del objeto, si un objeto se mueve libremente hacia arriba y llega a su punto más alto, ¿cuál va a ser la velocidad del objeto en ese punto más alto? Ya lo vimos, 0. Entonces su velocidad final es 0 porque llega hasta el punto más alto. ¿Qué hace que el objeto que sale en el rebote con una velocidad que no sé cuánto es,
que hace que ese objeto vaya disminuyendo su velocidad hasta llegar a este punto. ¿Cuál es ese factor? Ya lo vimos, es el factor de la gravedad. Ese es el que hace que vaya frenando el objeto, su velocidad, hasta que llegue al punto más alto donde su velocidad es 0. 1, 2, 3, 4 letras. ¿Las puedes ver? ¿Cuál falta? El tiempo. ¿Cómo deben de ser las velocidades y las alturas? Positivas, porque el movimiento es hacia arriba. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo ya estamos analizando un ejercicio para el inciso B y D, que es diferente a lo que está estipulado en el inciso A y C, porque en el inciso A y C va hacia abajo y en el inciso B y D va hacia arriba. Entonces, aguas, acuérdate que en cada uno de los análisis siempre debe tener las mismas letras, las mismas variables, ¿ok? Y ya tienes los valores, velocidad final, gravedad y altura. Con esos valores, ¿qué puedes sacar tú? Puedes utilizar la tercera ecuación, porque la velocidad final es 0, la inicial no sabes cuánto es, y lo que sí sabes es que tiene que ser menor a 6.26. ¿Cuánto? No sé, pero tiene que ser menor por esa pérdida de energía, ¿ok? Gravedad sí y altura también. Entonces puedo empezar de ahí. Lo voy a hacer aquí abajo también para que todo esté parejito. Me va a quedar velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por la altura. 1, 2, 3 valores. Despejo para dejar solo la velocidad inicial. Estos 3 que están sumando lo voy a pasar del otro lado restando. Velocidad final al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Solamente lo pasé del otro lado. ¿Cómo quito este cuadrado de aquí? Sacando raíz en ambos lados. Raíz de todo esto y raíz de esto se va al cuadrado y me queda la raíz. ¿Cuál es la velocidad final? 0 porque llega al punto más alto. Puedo dejarlo el 0 o lo quito, ¿ok? No es necesario ponerlo. El menos del menos de aquí, del despeje, 2 veces la gravedad, que la gravedad es negativa, por la altura que sí es positiva porque va hacia arriba. Y fíjate cómo las matemáticas nos ayudan a todo esto, porque normalmente cuando utilizamos este tipo de ecuaciones siempre teníamos la altura negativa, ahorita no, es positiva. Y fíjate cómo todo tiene que ver con lo que le platicaba el primer día, o en la primera sesión de la explicación, perdón, que las matemáticas nos ayudan a resolver los ejercicios. En este caso, la altura es positiva, pero aquí tengo menos y menos y me va a dar más. Y acuérdate que no es raíz cuadrada negativa. Entonces, menos por menos te va a dar más. Y cualquier resultado que te salga aquí ya directamente te va a salir positivo. Te sale 1.85, te sale 6.02. La velocidad con la que sale disparada hacia arriba, 6.02 metros sobre segundo. Y cumple con lo que dijimos. ¿Qué fue lo que dijimos? Que la velocidad de bajada va a ser diferente a la velocidad de subida. De bajada tuvo una velocidad de 6.26 y de subida tuvo una velocidad de 6.02 metros segundos. ¿Es menor? Sí, es menor. ¿Por qué? Precisamente por lo que platicábamos hace ratito, que hay una pérdida en la energía cinética del objeto al momento del choque. Y aquí puedes ver claramente. Y por esa razón no alcanza la altura de 2 metros. Si aquí yo hubiera dicho que la velocidad con la que salía del rebote era 6.26, entonces como es la misma velocidad de bajada que de subida, entonces tendrían que recorrer la misma altura, los mismos 2 metros. Pero no pasa esto. Y estos datos no los di yo. O sea, no los sacamos matemáticamente. Esos datos te los da el ejercicio. De bajada recorre 2 metros y de subida recorre 1.85. Entonces, como va a recorrer diferente altura, tenía que ser una diferente velocidad inicial. Ya tenemos 4 valores, nos falta el tiempo. Puedes utilizar la primera ecuación para determinar ese tiempo. Velocidad final es igual a la inicial más gravedad por tiempo. Como va a recorrer menos altura de subida que de bajada, el tiempo tiene que ser menor. Tiempo es igual a la velocidad final menos la inicial entre la gravedad. Tiempo es igual a la velocidad final, 0 porque llega hasta el punto más alto, menos la velocidad inicial, 6.02 entre menos 9.8. Tiempo es igual 6.02 entre 9.8, 0.61 segundos. Y también cumple con lo que dijimos, que tiene que ser menor porque va a recorrer menos distancia. Inciso D. ¿Tan? Entonces, a diferencia de los ejercicios pasados, que sí a veces habían 2 análisis, pero esos 2 análisis eran o hacia arriba o hacia abajo. Aquí no.
Aquí en este ejercicio número 5 pudimos darnos cuenta que en este ejercicio pudimos hacer los dos tipos de análisis, tanto hacia arriba, tanto como para abajo. ¿Ok? Entonces, esto es importante independientemente si es uno o dos análisis hacia arriba, uno o dos análisis hacia abajo. En este caso, uno hacia arriba y uno hacia abajo en el mismo. Independientemente de todos los casos posibles, la manera de analizarlo es exactamente la misma. Las mismas variables, las mismas letras. Lo que sí hay que considerar es que cuando un objeto se mueve hacia abajo, le llamamos caída libre, si no hay nada que le afecte el movimiento del objeto, y ese movimiento hacia abajo, acuérdate que consideramos alturas y velocidades negativas, porque es el análisis a partir de un punto de referencia. Y cuando analizamos hacia arriba, entonces a ese movimiento le llamamos tiro vertical, y también es importante saber si se mueve libremente o no. En cualquiera de los casos, hacia arriba o hacia abajo, si se mueve libremente, vamos a estar manejando el valor de la gravedad. Si hay algo que afecte en el movimiento del objeto, en lugar de gravedad, vamos a sustituir aceleración. Todo depende de lo que esté pasando con ese objeto. ¿Sale?